pasó al principio? Os había hablado yo un par de segundos nada más, les había comentado acerca de mi experiencia como médico y como empresario. Y ciertas cosas que descubrí quizás inconscientemente, que luego pude darle nombre, que es lo que pasa en la educación normalmente. Uh, cuando nosotros somos los estudiantes, no podemos definir ciertas cosas, hasta después nosotros vemos las cosas de otra manera y ya podemos darle nombre a las cosas. Entonces, cuando papá me corregía, decía yo, obviamente a nadie le gusta que lo corrija. Hasta ahora no nos gusta que nos corrija, sino que ahora tenemos otras formas de manejar ese asunto. Pero papá usaba un método de correctivo bastante inolvidable. Sacudía el polvo en los pantalones cuando eso requería el asunto y definitivamente las lecciones no se olvidaban. Y entonces, yo sé que ahora los métodos han cambiado un poco, pero para él le resultó muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos 4 hermanos, nosotros tenemos 3 varones y una niña, y teníamos un carácter muy fuerte, así que él tenía que sobrepasar eso, darnos la corrección y encima guiarnos. Y obviamente al final de todo, estar agradecidos por la corrección. Muchas veces no lo logró, muchas veces sí lo logró. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ¿cómo llegamos a un liderazgo educativo? ¿Cómo llegamos a ese punto nosotros? Hay ciertos puntos fundamentales que yo les puedo dar nombre ahora. Para mí los puntos fundamentales son 3. De hecho son 4, pero voy a mencionar 3 ahora. Carácter, personalidad y moral. Y la moral, justamente por eso decía que eran 3 y después 4, porque la moral va unida completa y absolutamente con la ética. Y vamos a analizar esos 4 puntos, bueno, 3, el cuarto va definitivamente unido. El primero es el carácter. Se conoce como carácter a las cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Es decir, muchos escritores, de hecho una famosa escritora, habla de que el carácter probablemente es lo único que va a trascender con nosotros hacia otra instancia. Depende de lo que creamos. Si ustedes creen que van a pasar de la muerte hacia otro periodo mejor, más sublime, etcétera, con el creador, eso es lo único que te vas a llevar. Esa es la marca de tuya. ¿Qué es tu carácter? Son unas marcas y unas cualidades psíquicas. Es decir, cómo enfrentas el dolor, cómo enfrentas la pérdida, cómo enfrentas la ganancia, cómo enfrentas la contradicción. Esas cosas pertenecen a ti. Afectivamente, cómo manifiestas cariño, cómo manifiestas amor, cómo manifiestas incluso ira. Eso pertenece a ti. Y es una formación que se lleva a cabo. ¿Cómo es que a través de, por ejemplo, te enfrentas con un revés en lo que estás haciendo? Te va mal en algo. Y la única manera que tienes de salvarte de eso es mentir. Pero tú has sido educado de tal forma, alguien tiene el micrófono abierto ahí. Tú has sido educado de tal forma que esa educación te ha dado una disciplina que te dice que el mentir es incorrecto. Entonces tú, a pesar de que decir la verdad te va a afectar más, hola, tú eliges decir la verdad. Hola. Eso es el carácter. Que a pesar de que tú tienes que hacer lo correcto y lo correcto va a ir en contra tuya, tú eliges hacerlo. A veces ganamos, a veces perdemos, pero cuanto más nosotros practiquemos eso, más confianza tenemos en lo que hacemos, más confianza tenemos en lo que somos y en cómo nos vamos a necesitar a la gente. No solamente eso, sino que eso va a inspirar a otros a seguirte justamente en ese camino. Y es lo que papá hizo conmigo. Personalidad, bueno, nacemos con ciertas cosas, eso viene de parte de nosotros, nos distingue a una persona con otra. Si yo soy más emocional que el de al lado, bueno, eso es diferente, no tiene nada que ver con el carácter, simplemente es una manifestación de nosotros mismos. Moral. Esto es un asunto interesante. La moral no estuvo aquí en este mundo, por eso cuando discuto a veces con gente que no es creyente, que son completamente ateos, se podría decir, me gusta tocar este punto porque no tienen ellos cómo explicarlo. Es una trampa para ellos. Caen en ella. Porque la moral es lo que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto en cada individuo. De acuerdo a tu formación, de acuerdo a la educación que tuviste en la escuela, que es diferente de la educación que recibes en la casa, simplemente es un complementario. Pero ese punto, la moral,
es tan importante porque determina en ti mismo qué cosa es bueno y qué cosa es mal. Ahora, hay diferentes definiciones al respecto. Por ejemplo, en Perú, cuando yo estuve allá, conocí y trabajé con una persona ahí que era dueño de una empresa que se llamaba La Caperucita. No sé si a ustedes alguna vez lo han visto por allá en Lima, todavía está funcionando, según tengo entendido. Y entonces él me decía que él definía lo que es bueno y lo que es malo simplemente en función de lo que le beneficiaba a él y lo que no le beneficiaba. O sea que si para él le beneficiaba robarte a ti, eso era bueno. Inclusive si te estaba haciendo daño con eso. Entonces, eso no solamente me dice que el tipo tenía una moral completamente torcida, sino que sus rasgos de carácter eran completamente inaceptables. Ahora, la moral tiene que haber venido de alguna parte. ¿Quién te enseñó a ti lo que es correcto y lo que no es correcto? Lo bueno y no bueno. ¿Quién te lo enseñó a ti? Personalmente háganse esa pregunta, es interesante. Usted viene y le dice, ok, esto de aquí vas a hacer tal cosa, y usted dice, no, eso es incorrecto, no lo voy a hacer, porque es malo. Ok, ¿quién te enseñó a ti? Bueno, si vamos atrás, vemos que, bueno, por leer la Biblia, ok, pero antes de eso tiene que haber habido un punto más. Bueno, en la casa te dijeron qué cosa no hicieras y qué cosa hicieras. Ese es el primer punto que tenemos. Nuestros padres instruyen en nosotros la moral. Ok, perfecto, pero vamos más atrás. ¿Quién les dijo a ellos qué cosa era bueno y qué cosa era malo? Y seguimos para atrás, porque alguien les dijo a ellos, y alguien les dijo a ellos, y alguien les dijo a ellos, y etcétera, etcétera. Y solamente paramos cuando llegamos a Noé y su familia, o a Adán, si usted quiere. Y Adán, ¿quién le dijo qué cosa era correcto y qué cosa era incorrecto? Tiene que haber sido traído exteriormente hacia nosotros. Alguien lo tuvo que traer aquí a este mundo. Es extraterrestre, si quieren. La moral es extraterrestre. Como tal, fue dado como un regalo hacia nosotros, los hombres, o la humanidad, o la raza humana, como ustedes quieren poner. La moral viene de algo extraterrestre y fue dado a nosotros. Y de allí se desarrolló, etcétera, etcétera. Es un punto muy interesante porque le voy a decir, si nosotros creyéramos de alguna forma en una evolución creacionista o como quiera que le llamen ahora a estas nuevas situaciones, ¿cómo, en qué momento esa moral se aparece? Si yo Tenemos un inconveniente nuevamente con la señal desde Estados Unidos. Vamos a tener que esperar un poquito. Así es, que parte de los retos que nos ha planteado el uso de la tecnología, de las comunicaciones, la información, pero bueno, nosotros, como decíamos y lo reiteramos, hemos sabido superar todo tipo de en todo orden y estamos demostrando desde Perú para el mundo que es posible lograr nuestros objetivos y mientras cargamos la señal de nuestro amigo el doctor Recal, bueno, pues nosotros planteamos hoy al cumplimiento de actividades con educación. Bueno, esperamos que en los próximos 9 meses, acá a fines de año, inicios del 2021, estar inaugurando la sala de video de televisión a través de la red de redes internet. Así que declaramos que el próximo 2022 será el año no solamente del audio, no solamente del video a través de estas plataformas que permiten comunicación, como es el caso de esta sala de Zoom, Darman Enterprise, sino también la posibilidad de hacer televisión el 2000 siempre con nuestros principios, nuestra axiología sobre la base del desarrollo del ser camino a la grandeza. Y seguimos saludando a todos quienes sí suman a este Boris, era muy especial a esta saga que ya está llegando al medio centenar de docentes, colegas, amigos, profesionales que demuestran su interés por la capacitación y lo que hemos hecho nosotros, proceso, este programa autocapacitación. Gracias, David Kurt Grandes también por tomar nuestra señal desde Lima, Perú, para el mundo. Ya estamos con el doctor nuevamente. Adelante. Sí. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces,
para recapitular un segundo ahí, la moral tiene que haber sido dada a nosotros. Y de hecho, eso es lo que no podemos probarlo. Cuando no podemos probar algo, simplemente declaramos lo que es. Creemos. Creemos que fue dada a nosotros directamente para evitar que nos matáramos. Y aún así, ¿verdad? Y aún así, seguimos en este asunto. Pero el punto es ese. Esos datos, esos valores de qué cosa es bueno y qué cosa es malo, fueron dados en su casa y en la casa de sus padres y en la casa de los padres de ellos y así sucesivamente hacia atrás. En algún punto tiene que haber comenzado. Como nosotros no pudimos haber creado eso, creemos simplemente que nos fue dado. El segundo punto allí, educación. ¿Qué es educación? Mamá tenía una frase muy interesante, decía, no hay profesión más sacrificada y más loable que el de educadores y maestros, decía, porque el trabajo de desasnar gente es increíblemente difícil. Así decía papá, el trabajo de desasnar gente es simplemente difícil y encomiable. Sí, porque mire, qué interesante, cuando usted va de la casa, ¿verdad? Y hay muchas referencias al respecto de cuánto nosotros estamos hasta los 5 años. Ahora, obviamente, las situaciones han cambiado. Bueno, el padre siempre está trabajando afuera, o mayormente así lo hace. La madre se suponía que tenía que estar con los hijos, cuidándolos, etcétera, hasta los 5 o 6 años, que es cuando uno comenzaba a ir a la escuela hace 40 años, que pasó conmigo. Ahora no, ahora los mandan a la escuela a los 3 años de edad. Tan pronto como puedan los están mandando. Se pierde esa posibilidad de aprender ciertas cosas que solo en tu hogar van a ser útiles para ti. Hay cosas que solamente los padres pueden imprimir, digámoslo así, imprimir en la mente de los niños para que estos cuando salgan ya puedan decir, no hago eso ni participo porque eso es malo. No voy a hacer tal cosa porque eso es incorrecto. Se perdió eso. Se está dejando esa parte a maestros que no necesariamente comparten exactamente los mismos valores que hay en la casa. Quizás estoy hablando yo aquí cosas que están fuera de lugar o pueden estar en desacuerdo conmigo. Qué bueno. Si están en desacuerdo conmigo, ya mi amigo Boris sabe, yo siempre estoy dispuesto a defender mis puntos de vista. Y obviamente si estoy en un error, por supuesto, y esa es otra cosa que aprendemos. Cuando estamos en error, hermanos, y ya estamos en capacidad de dirigir, en capacidad de líderes que nos pusieron ahí o llegamos ahí o lo adquirimos de alguna manera. El hecho de reconocer nuestros errores es increíblemente imprescindible para no perder la confianza de la gente que estamos liderando. Porque es más fácil decir, ¿saben qué? Me equivoqué y uno comienza otra vez, que persistir en el error y entonces perder la confianza de la gente y nunca más van a confiar en ti completamente. Se pierde eso. Comprende la educación, entonces, el hecho de extraer, de formar, de dirigir, de guiar. Eso es educación. ¿Cómo se logra? Hay un proceso. No soy un maestro en la materia. Yo sé que el doctor Boris podría darme clases al respecto, around and around, pero yo sí sé que el hecho de persistir en ciertas cosas, ir progresando, comenzar por un punto 0 o X, ir progresando en la explicación de las cosas, con la invitación en el momento de que uno lo hace, para que usted instale a las mentes a la curiosidad que ellos mismos avancen. Porque pues es muy fácil decir 2 más 2 es 4. Y ya es un concepto bien simple. 2 unidades aquí, 2 unidades allá, salen 4 unidades al final. Pero cuando uno dice, bueno, vamos a sumar un binomio, o vamos a multiplicar un binomio, A más B entre paréntesis al cuadrado, ya la cosa se complica. Entonces uno tiene que enseñar el concepto de por qué las cosas que están adentro sumando van a multiplicarse afuera y en qué orden para llegar a un proceso que usted quiere que llegue. Cuando usted enseña esos conceptos, se tiene que esperar que el alumno o que la persona que está al otro lado escuchándolo siga el proceso y tenga la capacidad de visualizarlo para poder avanzar. En cuanto al liderazgo, ¿qué cosa significa liderar, hermanos? O amigos, camaradas, colegas. ¿Qué significa liderar? Viene de 2 palabras. Líder, que en inglés significa, o la traducción sería líder, L-E-A-D-R, significa guía, y asgo,
que es un sufijo en español que significa actividad relacionada con lo mismo. Liderazgo es, entonces, el rol que usted asume para poder motivar, comandar a personas. Ahora, estamos en una coyuntura muy increíble, no solamente en Perú. Yo sé que en Perú ahorita las cosas están calientes. Ha habido una votación allí, una elección en que los resultados no han sido, o han sido muchas veces los esperados y otras veces no, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Qué hacer al final o qué hacer desde este punto? El punto es este. Cuando uno guía a un grupo de personas, hay que reconocer ciertas cosas ahí. Cuando uno guía a cierto tipo de personas o a ciertas personas, uno asume la responsabilidad de esa guía. Usted les está enseñando ciertas cosas, ellos están aprendiendo de usted. Y entonces usted asume que es esa responsabilidad de lo que les enseña. Si les enseñó mal o indicó cosas fundamentales que van a ser torcidas, es la responsabilidad suya. Si les enseñó bien, entonces el proceso se puede repetir. Este señor que está ahorita en las encuestas, no sé si me permiten hablar al respecto, solamente como ilustración, ¿verdad? No estoy en pro ni en contra, es simplemente como ilustración. Siguió un proceso. Adelante. Ok. Él ha seguido un proceso interesante. Ha seguido un proceso de identificar quiénes tenían qué necesidad y les vendió la idea. Alguien no se ocupó de hacer lo mismo. ¿Sí me entienden? Alguien no se ocupó de hacer lo mismo. Él se ocupó de capitalizar ese descontento, esa falta, esa necesidad y les vendió una idea al respecto, con lo que consiguió un apoyo. Fíjense, como líder, sinceramente, desde el punto de vista simplemente del estudio, mis respetos, mis respetos. Se adelantó a la jugada. Nosotros tenemos que estar justamente contrarrestando eso. Porque mientras unos trabajan en pro de ciertas cosas, otros van a estar trabajando en contra. Especialmente si hay ideologías metidas en el medio. Muchas veces no es por conceptos que uno quiera en bien de esto, aquello, lo otro, sino que simplemente se crea una ideología, que uno adapta la ideología independientemente si eso no es, va y se estrella. Ese es el problema. Nosotros como líderes asumimos la responsabilidad de las cosas que estamos enseñando al resto, de las cosas en las que estamos guiando. Ahora, ¿por qué les comento esto? En Estados Unidos, aquí, se ha cometido un error en los últimos 40 años, 50 años. En vez de promover, hermanos, como lo promueven en otros países desarrollados, una motivación más grande de la que hay, obviamente, a crear empresas solas, ¿verdad? Que cada individuo sea un creador, cada individuo sea autosuficiente, etcétera. Se limitó entonces por un tiempo ahora a que se sumaran a la mayoría o al número de gente que trabajaba para otras empresas. ¿Ustedes saben cuán perjudicial es eso? Es increíblemente perjudicial, porque si esas entidades caen, la gente queda sin absolutamente ninguna forma de producción. Entonces, lo que ahora está buscando desesperadamente los grandes proveedores de trabajo aquí en Estados Unidos es gente que pueda dirigir gente. Gente que pueda dirigir gente. Es una de las búsquedas más grandes. Ahorita estuve leyendo, no solamente allá, estuve leyendo para dar la presentación y confirmar los datos que tengo. 87% de los empleadores en España manifiestan que solamente hay un 40% de gente hábil para manejar gente. Estamos fallando en la educación y estamos fallando en formar líderes. Y no solamente eso, sino que como líderes estamos fallando en formar gente para que nuestro aporte se pueda repetir. ¿Cómo puedo yo duplicarme? Esa puede ser probablemente la pregunta más grande. ¿Cómo puedo duplicar yo la forma que tengo de ver las cosas de acuerdo a ciertos parámetros y ciertos estándares que pues los aceptamos como correctos, ¿Cómo puedo hacer eso? Una de las cosas en las que yo he tenido muchas dificultades como empresario, no ha sido esa. Tengo como empresario como te voy a decir, unos 9 años, 8 o 9 años. En el transcurso de este tiempo, para ciertas áreas en las que hago
pues, contratos, ¿verdad? He pasado o he tenido que pasar por más de 150 personas para encontrar una que sea confiable, que pueda darme un trabajo que sea bueno, que sea responsable en regresar si hace un error y que pueda decirme a mí, cometí un error para que yo pueda corregirlo antes de que el cliente lo encuentre. Una persona de 150 en varias ramas. Nomás les quiero dar para pensar eso, porque eso es una pérdida de tiempo, de recursos, emocionalmente te destroza, porque cuando descubres eso hay no solamente es un boquetito, ¿no? Ahora hay que levantar toda la pared y hacerla otra vez. Digamos, es que es en la rama que yo estoy, que es en construcción. Entonces, y si es medicina, por ejemplo, si es el área médica, supóngase que encuentra con alguien que no quiere decir qué error cometió. Hermanos, la vida de alguien está en juego. Importantísimo eso. Ahora, siguiente pregunta, y sinceramente voy rápido porque cada área aquí se daría para hablar 2, 3 horas, ¿no? Pero voy más rápido. ¿El líder se hace o nace? Es la pregunta grande ahí. Si el líder nace, debe haber 2 o 3 personas probablemente que lo hagan así. Pero mayormente está influenciado. Dígame. Profesor. Dígame. Profesor. El audio está muy mal, no entiendo. El líder se hace. El líder se hace, profesor. El líder se hace, exactamente. El líder se hace. Entonces, ¿de quién depende esa formación? De uno mismo. Cuando uno comienza a crecer de uno mismo, en primer lugar, ya lo dije, ¿no? La formación del carácter comienza en la casa, la educación comienza en la casa, la constitución moral de la persona comienza en la casa. Y después, sí, Claro. yo todavía me acuerdo, cuando tenía unos 12, 13 años, un libro que terminé de leer, ya me había dado para mí por leer, y entonces yo llegué a una parte del libro y dije, no estoy de acuerdo. O sea, qué osadía, ¿no? Un niño de 13 años que agarra un libro y lo está leyendo y dice, ah, caray, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto. No quiero ponerme yo de ejemplo al respecto, pero esa es la clase de personas que necesitamos formar. Gente con una capacidad crítica para poder analizar las cosas, sacar conclusiones, sacar lo que es bueno y seguir moviéndose hacia adelante. El líder se hace, hermanos. El líder, amigos, camaradas, el líder se hace. Y trabajamos para ello. Si somos de instituciones educativas o participamos en instituciones educativas, creo que debemos ver eso hacia adelante. ¿Cómo puedo hacer de esta gente? ¿Cómo puedo hacer de estos niños? ¿Cómo puedo hacer de estos individuos? Gente que tenga la capacidad crítica de pensar, de analizar los problemas y que tenga no solamente esa capacidad, sino que tenga la capacidad de guiar a otros a hacer lo mismo. Es un challenge, ¿no? Es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande. Una de las cosas, sí, vamos al siguiente punto, vamos rápido aquí. Hay un concepto que se llama disonancia cognitiva que me llamó mucho la atención, amigos. Cuando uno establece ciertos patrones de conducta, ¿no? Tú enseñaste a alguien, lo educaste, zapa, pum, sale, y entonces resulta que este señor o este individuo se encuentra con otra persona y adopta otro grupo de creencias, otro grupo de fundamentos en su vida, y entonces vive con ellos, y de repente se encuentra con que esa creencia que tiene esos fundamentos que lo determinan como persona están errados. Otra vez, le voy a decir, se llama disonancia cognitiva. Están errados, o sea, usted llega al individuo X y entonces le demuestra que su posición es errada. Por esto, aquello, lo otro, usted le demuestra con pruebas, con evidencia, etcétera, que su posición es errada. Lo que pasa en el individuo es un cortocircuito, que justamente se ha determinado como disonancia cognitiva. Porque el individuo, cuando se ve confrontado con eso, en vez de reconocer que él está en un error, como es tan fundamental en su vida, simplemente decide completamente negarlo. Lo niega completamente al principio, ¿verdad? Lo niega y lo niega y lo niega, niega las evidencias, niega las cosas que están enfrente de él, niega absolutamente todo. Y entonces solamente reconoce cuando todo el sistema de valores se hunde.
¿Por qué les menciono esto, no, amigos? Les menciono esto porque nosotros como líderes, por muchos de ustedes o muchos de nosotros no los conozco, pero en mi caso, estamos en posición de liderazgo, estamos en posición de poder, digamos, en alguna manera, estamos en posición de dirigencia. Si nosotros no tenemos la capacidad de ser flexibles ante estas cosas, porque excepto Dios, la muerte y los impuestos, hermano, lo demás es relativo. Si no tenemos la capacidad de movernos, de ajustarnos a los cambios, ser flexibles, nos vamos a quebrar. Es más, le voy a hacer una analogía. Papá decía que las malas herramientas se doblan y las buenas se rompen. Pero en este caso, no queremos quebrar al individuo. Queremos que adopte, que se haga la capacidad de analizar esa nueva información, ver dónde está la necesidad de ajustarse, hacer los ajustes y seguir caminando. Porque si tenemos individuos, y lo voy a decir otra vez, ¿no? Con este señor de allá, si tenemos individuos que llegan a este punto, hermanos, en vez de ajustarse a una realidad, en vez de ajustarse a la necesidad que tiene enfrente de él, simplemente se quiebra, la ataca o la rompe o la destruye. Tengamos cuidado con eso. Porque podemos crear el siguiente Unabomber, como dicen aquí en inglés. Había un tipo ahí que increíblemente inteligente aquí en Estados Unidos, un científico, y le dio la pataleta, se le cruzaron los cables y comenzó a mandar bombas por correo. Le llamaron el Unabomber. Y vivía absolutamente en medio de nada. La pura electricidad la sacaba del viento, o sea, estaba completamente desconectado y fue muy difícil encontrarlo. Estos individuos los podemos crear nosotros mismos con esta situación, que es se llama, otra vez, ¿no? La disonancia cognitiva. Siguiente punto. El temor de Dios. Y depende de lo que ustedes crean como Dios, ¿no? No estoy aquí para instruir en asuntos espirituales. Pero cualquier cosa que ustedes consideren como higher, una entidad arriba de ustedes. Si ustedes están consistentes con esa entidad en las enseñanzas que tiene, su nivel o su ética y su moral van a ser apropiadas para cuidar otros individuos o otros seres humanos. Si no están de acuerdo con eso, si no tienen un patrón en ese punto, hermanos, amigos, camaradas, colegas, no va a pasar. La sabiduría que ustedes tengan de su propia entidad, sin mirar hacia una entidad más alta que ustedes, simplemente se vuelve muy egoísta. Se vuelve increíblemente egoísta. Venimos a ser como este señor que era mi jefe allá en Perú, que decía que simplemente todo lo bueno era lo que le beneficiaba y todo lo malo no le beneficiaba, no era malo entonces. Aun cuando fuera que te hacía daño a ti, para él era malo, seguía siendo malo para él. El último punto que quiero enfatizar es que nosotros tenemos que nutrir, si nosotros consideramos y aceptamos que los líderes se hacen, tenemos que nutrir eso. Hay varios puntos que tengo alto. Ética es uno de ellos. La ética con la moral van increíblemente de la mano. Hay cosas que pueden ser legales, pero no éticas, y tenemos que tener eso en cuenta. Quizás lo discutamos en otro punto. Disciplina crea carácter, lo refuerza, es una repetición que va a reforzar las cosas positivas en tu carácter. Moral, otra vez, va unido con la ética. Y para terminar, el principio de la sabiduría es el temor de lo que ustedes consideran encima de ustedes. Llámelo Dios, yo lo llamo Dios. Muchas gracias. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Si hay alguna pregunta, la voy a aceptar. No, cómo no. Gracias, maestro, nuevamente por gentileza. Y hacer una pequeña ronda porque tenemos una nutrida asistencia de diversas localidades del Perú y de otras localidades también. Aprovechamos la presencia de nuestro presidente y fundador, el doctor Boris Darmon, para que nos dé su apreciación de este tema de cómo crear liderazgo educativo. Adelante, doctor Boris.
Doctor Recalde, muchas gracias. Ha tocado las bases de cómo se forman los seres humanos. En realidad, tú no puedes comenzar a construir un edificio si no conoces primeramente dónde vas a construir, qué es lo que vas a poner en sus bases y definitivamente hacia dónde vas a construir ese prospecto que tú tienes. Creo que llamar la atención hacia aquello que realmente muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no retomamos el inicio de cada circunstancia. Yo muchas veces he usado o me encanta muchísimo el café con leche, pero nunca le he preguntado a veces a las personas, señora, ¿me da un café con leche? Y le pregunto, ¿qué tipo de leche es? ¿Qué azúcar es? ¿O qué tipo de café está utilizando? Muchas veces simplemente vemos el resultado. A veces gustamos o no gustamos. Si gustamos, apreciamos y decimos, ah, me cayó bien. Si no gustamos, decimos, ah, eso está feo. Pero nunca nos preguntamos, ¿por qué está feo? ¿Qué llegó a producir eso que no me encanta, que no me gusta? Yo puedo decir mucho de las personas como tal, pero si nosotros no trabajamos las bases, el inicio, los fundamentos de la persona humana para formar líderes, es allí donde muchas veces nosotros fallamos. Por ejemplo, en el campo de la educación, hemos trasladado la responsabilidad paterna, la hemos trasladado al colegio, para que los profesores hagan lo que nosotros hemos dejado de hacer. Te voy a contar una anécdota. Tenía yo 240 profesores recibiendo capacitación conmigo todos los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El único capacitador era yo. Así que era un trabajo arduo, duro, con grupos de trabajo, etc. 4 semanas. Yo le hice una pregunta a la maestra y la pasé al frente y le dije yo, ¿dónde estudian sus hijos? Ella me dijo, en el colegio que está cerca de mi casa. Y le digo, ¿usted trabaja en ese colegio? No, me dijo, yo viajo 40 minutos a trabajar en el otro colegio donde yo trabajo ya más de 20 años. A ese punto hemos llegado nosotros en la educación. En vez de nosotros educar a nuestros hijos, encargamos nuestros hijos a otros que los cuiden y nosotros nos vamos a cuidar a los otros, de los otros, de los otros y de los otros. Y terminamos finalmente educando no sé a quién, no sé para qué y no sé para cuándo den resultados. Entonces, y con una serie de valores. Aquí tenemos una situación importante. No nos hemos preocupado de las bases, los fundamentos de la educación. Me gusta cuando el doctor Recalde me dice, papá me decía. Ese es el concepto que maneja un sistema educativo que marcó en sus neuronas, en sus procesos cognitivos. Papá me decía. ¿Qué me voy a olvidar pues de las más de 200 cartas que me escribió mi madre cuando yo vivía en el internado? ¿Qué me voy a olvidar? Yo tenía 12 años y recibía cartas que eran pergaminos. Leslie, no te asustes, pero así me controlaba mi mamá, para que veas tú, ¿no es cierto? Para que veas cómo me controlaba mi mamá, sabía hasta cómo yo pensaba a 6,000 kilómetros de la casa. Esos conceptos son fundamentos que el doctor Recalde nos trata de retomar en este año de Educación Sin Fronteras. No nos quedemos en la frontera de lo que vemos. Miremos más adentro de lo que no vemos. Perdóneme, doctor Recalde, ahí le doy la palabra. Sí, no hay problema. Una de las cosas que mencionaste ahí es decir, bueno, uno educa, alguien está educando y está educando. Al final, no sabemos qué valores están ellos recibiendo allá. Y si no hay una contraposición para decirles, ok, ¿qué te enseñaron hoy? ¿O cómo te enseñaron tal cosa, cual cosa? ¿Verdad? Que no tenemos. Vamos a llegar a la casa cansados, especialmente si los dos padres trabajan, etcétera, y no tenemos esa intercambio de ideas, cómo te fue hoy, qué te enseñaron, cómo se vio, etcétera. Y entonces, en ese momento estamos perdiendo realmente la oportunidad de establecer los valores que nosotros queremos, nosotros como padres, queremos que nuestros hijos tengan. Solamente para ese punto. Gracias, doctor Miguel. Y sesión abierta, es el micrófono abierto para quien desee dar su opinión, compartir de repente el maestro Rubén, la maestra Marilisa, nuestros distinguidos colegas, quienes se encuentran en sala de Darmon Enterprises y a quienes siguen a esta señal amiga. ¿Sí? Adelante. Entonces, la palabra. Adelante, Marta. Marta, maestra. Muy buenas tardes. ¿La escuchás? Adelante.
Muy buenas tardes. Saludo a Miguel Recalde del Colegio Miraflores. Así es. Te recuerdo por tu actuación en El sueño de Perico. ¡Wow! ¡Qué memoria! Sí, gracias a Dios que la memoria la tengo, la heredé de mi papá. La heredé ¡Qué de mi bueno! papá. Sí. ¡Qué bueno! Bien, en primer lugar, felicitar el primer aniversario de esta organización de Educación Sin Fronteras y que preside el doctor Darmo. Me he enriquecido bastante con la conferencia de Miguelito, así te conocía, conozco a tu mamá, también fue mi maestra de inglés. Claro que sí, Bien, ya en paz descanse. realmente yo creo que tenemos algo que agradecer a la llegada del COVID. En lo personal, como maestra de educación preescolar, puedo comprobar que este COVID ha permitido que no haya el desapego entre los niños preescolares menores de 36 meses. Decías, Miguel, que los niños van a iniciar a los 3 años, pues te comento que acá en Lima, Perú, y en la provincia donde trabajo, los niños ya los dejan en las Cuna Más o en los Pronoei Ciclo 1 o en las cuna guarderías, los están dejando antes de los 12 meses, porque mamá trabaja. ¡Wow! Entonces, las maestras de educación inicial están reemplazando lo que debe hacer una mamá. Yo considero que la mamá es irreemplazable por la mejor maestra de educación inicial. Y coincido con lo que dijo el doctor Boris Darmon, que hemos dejado de lado las bases. Ese sería mi aporte y muy agradecida por la invitación al doctor Boris Darmon. Gracias. Gracias, muchas gracias también a usted, estimada amiga. Bien, y el micrófono sigue abierto en esta sesión abierta, valga la redundancia, en este estadio para compartir opiniones, reflexiones. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Adelante, entonces, estamos compartiendo este momento sobre cómo crear líderes. ¿Tenemos claro el horizonte? ¿Sí? A ver, adelante, alguien más, maestra Mari Luisa Vázquez Arce. ¿Alguna inquietud para nuestro doctor invitado de esta tarde? Adelante, maestra, si nos escucha el micrófono para usted. Adelante, la escuchamos, maestra Mari Luisa Vázquez, allá en la selva peruana, en el nororiente de esta patria, o quienes encuentren también. Adelante, escuchamos. Sí, sí. ¿De qué manera podemos los docentes de educación superior? Adelante, 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 adelante. La seguimos escuchando, maestra Mari Luisa. Adelante, adelante. Parece que tenemos problemas ahí con la troncal de la fibra óptica que atraviesa la costa y la selva peruana, para variar. Bueno, sucede en muchas partes del mundo, así que estamos ya casi acostumbrados. Maestro, hay una pregunta aquí en el chat. Dice de Víctor Andrés Medrano, universidades que enseñan sin moral y ética, ¿cuál es su opinión? Algún patrón tienen que juntar, ¿no? Las universidades que son cristianas, sean adventistas, sean de la forma que sean, luteranas, etcétera, si tiene un patrón, van a tener más o menos la misma ética y moral across de ellos, alrededor. Las que tienen, las que son absolutamente seculares, van a tener otro patrón. Como el hecho es que ellos defienden de que la moral no ha sido dada por Dios, así de simple, no ha sido dada por una entidad superior a nosotros. Entonces, cualquier cosa relativa a la moral es realmente eso, relativa. Cualquier cosa puede ser buena, puede ser mala, depende de cómo se vea, depende de cómo sea, etc. Éticamente, definitivamente son muy, muy inestables, otra vez, ¿verdad? Muy inestables y enseñan, pues, en su mejor oportunidad, enseñan humanismo, que es el hecho de ser no condescendiente, pero pues tener en cuenta los seres humanos que están alrededor tuyo. Eso es lo máximo que se espera. Por lo mínimo que se espera es que cada ser humano simplemente es un peón. En el gran juego, lo que tienen que hacer es simplemente ganar. Entonces, otra vez, ¿no?
no es que no tengan una moral o no tengan una ética. Lo que pasa es que la moral y la ética que tienen es tan relativa que simplemente no se puede confiar en nada, en ninguna parte de ella. Eso es uno. En cuanto, acá hay otra pregunta más, si me dejan, es la disonancia cognitiva. Otra vez, lo voy a explicar muy rápido. La disonancia cognitiva tiene que ver con un individuo X que tenga ideas absolutamente fundamentales y que estas ideas, en cierto momento, ¿verdad? En cierto momento de su desarrollo, se encuentra con que esas ideas pueden ser efectivamente desafiadas con pruebas contundentes y evidencias absolutamente refutables de que esas creencias están mal, están erradas, no son consistentes con la realidad. Entonces, en el individuo le pasa un cortocircuito, porque no puede aceptar que toda su vida ha estado siguiendo ciertas creencias, ciertas cosas que son erradas, y entonces lo que le ocurre a él es que niega las pruebas. Fíjese, desde el primer paso, niega las pruebas, las niega y las niega rotundamente y no las quiere aceptar. Solamente acepta el error cuando todo el sistema se cae. Muchas veces eso se ve en los cultos. Hay cultos cuando la gente entra y le hacen un cocowash ahí por estar repitiendo tantas veces los mismos conceptos, y finalmente las guardas que tiene uno en el cerebro de decir, ok, ¿sabes qué? No, esto está mal, pero se lo repiten tanto, que al final dice, bueno, quizás, y ya cuando entra ahí, bueno, maybe, y luego ya, y acepta. Perfecto. Pero una vez que todo el sistema se cae, como ha ocurrido aquí en varios cultos aquí en Estados Unidos, el último se llamaba Nextview. Muy interesante, Nextview. Al final el tipo resulta ser que era un traficante de personas, un traficante de blancas, como quieren decirles, y se cae todo el sistema y la gente que estaba todavía siguiéndolo tiene mucha imposibilidad de aceptar que ellos fueron engañados. Entonces tienen dos opciones. Al final ellos aceptan después de esa crisis o se vuelven en contra de aquello que les mostró su error. Esa es la disidencia cognitiva. Ok, gracias, maestro Miguel. Entonces, claro, el concepto muy utilizado en el mundo de las ciencias de la conducta, de la psicología, entendiendo un comportamiento o una conducta que entra justamente en conflicto con las creencias propiamente dichas. En otro aspecto podría ser el tema de la doble moral, ¿no? Digo una cosa, hago otra. También, ahí, a propósito del tema político o social por el que viven muchas naciones, no solamente el Perú, en diversas partes de América Latina. Muy bien, seguimos entonces compartiendo el micrófono de esta sala de Educación Sin Fronteras, gracias a nuestro amigo el doctor Miguel Recalde, respecto de cómo crear el liderazgo educativo. Claro que sí. Bien, ¿alguna otra participación, alguna otra inquietud? Ese tema de educar con moral o sin moral. En general, doctor Boris, podríamos decir que en realidad se educa con o sin moral, igual se educa, y en algunos casos, pues obviamente se reta. Por eso es la importancia de los principios y de los valores. ¿Cuál es su opinión respecto de este tema de que en algunas instituciones pareciera que se dejara de lado el concepto de la ética, de los principios y de la axiología? Doctor Boris. Educar no es formación de buenos modales. No, educar no es. Educar es o buenos o malos modales. Yo puedo ser un narcotraficante y educar a mis hijos para aprender a matar, a destruir, o sea, y aquí viene justamente la razón por la cual el doctor Recalde recalca este tema, que si nosotros nos damos cuenta de los fundamentos del ser humano, sobre los cuales el ser humano fue construido o fundado por ese pensamiento creativo del Dios de todos, no es del Dios religioso, sino del Dios de todos, de la creación, de los seres creados, entonces entendemos al fin que la educación tendrá que tener una orientación de bienestar para hacer educación en el lado positivo. Correcto. Por ejemplo, alguna persona me ha dicho, hay que enseñar en las escuelas con valores. Yo te pregunto, ¿qué valores? Yo podría enseñar a un niño en la escuela el valor de ser considerado una persona mediocre. Mira, tú vienes del campo, tú no eres nada. Yo soy del campo.
Yo nací y usé mis primeros pantalones a los 7 años. No le digan a nadie, pero yo usé los primeros calzoncillos a los 12 años. O sea, yo vengo de un lugar donde ni siquiera los niños teníamos el cuidado que normalmente tenemos en la ciudad. Pero ¿qué es lo que nos enseñaron? Algo más, les voy a comentar algo. En el pueblo donde yo me crié, las niñas entre los 12 y 14 años, todas eran violadas. La pregunta es, ¿cómo puedes tú educar en una institución o en una escuela o en un hogar o en un pueblo educación con valor cuando tú sabes cuál es el propósito de ese valor? Los resultados de lo que un médico te da cuando te da las medicinas van a demostrar que si realmente fue efectiva su diagnóstico o no. Si tú diagnosticas la educación desde el concepto del ser humano como tal, por eso que Darmon Enterprises tiene como lema ser, camino a la grandeza. Si tú no logras ser, por más que logres, aquí estamos discutiendo en el Perú, en un problema político, donde no sabemos quién es quién de los dos candidatos que tenemos. Sabemos muy bien que tenemos problemas morales en cada uno de ellos. La pregunta es, ¿cómo los elijo? Ah, es que nosotros no nos hemos dado cuenta hasta que llegó el resultado de las cosas, hasta que nos dimos cuenta cuál es el fruto de ese árbol que nunca cuidamos, que nunca educamos, que nunca formamos. Ah, yo estoy dando educación, pero no sabíamos hacia dónde iba esa educación. El otro día una persona me contrastó y me dijo que las personas profesionales tienen que ser personas morales. Y le dije yo, qué pena que la educación no formó gente moral, porque hay más inmoralidad entre los profesionales que entre las personas analfabetas. ¿Qué quiere decir eso? Que no está logrando la educación, lo que nosotros llamamos educación, no está formando liderazgos. Yo escribí un libro que se llama Mi Yo Exitoso. ¿Y por qué escribí ese libro? Va totalmente de acuerdo con el concepto del fundamento del ser humano que el doctor Recalde nos explicó esta tarde. Si tú no trabajas en ti, si tú no trabajas en tu definición de cuál es el objetivo de tu vida, si tú no entiendes ni siquiera por qué te vienen los pensamientos malos o pensamientos buenos, o te suceden algunas cosas que tú no te explicas, si tú no logras entender eso, discúlpame, no tiene sentido tu vida. No, pero yo como, yo trabajo, yo tengo casa, tengo carro. Puedes tener lo que quieras, pero no hay sentido, porque el sentido lo da el sentido del ser. No del hacer, no del conseguir cosas. Tú pregúntale a un niño de 12, 13 años, ¿para qué quieres ser médico? Para tener mi carro, para hacer esto, para tener mi casa, para eso quieren serlo. O sea, la profesión está circunscrita a un concepto de posesión, no a un concepto del ser. A mí me encanta una serie donde aparece un jovencito es un médico que tiene la capacidad de poder leer en medicina cosas más allá de los otros médicos. No sé cómo se llama la serie, pero es interesante. Y la capacidad que tiene él para poder prever y ayudar es el concepto que la educación debe procurar. Y en ese sentido, yo creo, como dijo el doctor, que el liderazgo para la educación comienza cuando aquel cigote comienza a germinar un ser humano. Por eso alguna vez decía, si tú quieres tener un buen ser humano y tenerlo educado, tienes que educarlo 20 años antes de que nazca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que educar al padre, a la madre primero, para que podamos tener una semillita, un ser humano que sea también educado dentro de los conceptos del ser, porque esa es la educación, el concepto del ser, y allí tenemos que concentrarnos. Disculpen que me alargué un poquitito y mi pasión por siempre hablar de estas cosas. Así es, estamos reunidos apasionados aquí en la sala. Bien, y a propósito de líderes educativos y de apasionados profesionales de educación, está otro destacado líder educativo. Nos referimos al maestro Rubén Leonardo García Mina desde Magdalena del Mar. Su opinión sobre el tema a esta hora de la tarde. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la pasión y con la misma pasión quiero agradecer a Miguel por tan buena ponencia y este tema pues que es tan importante justamente, el liderazgo educativo. Nosotros los educadores somos líderes, pero somos líderes que tienen que formar líderes porque ya dijimos que el líder no nace, se hace.
Entonces, basado en todos estos conceptos, todo lo que ha dicho Miguel, todo lo que ha hecho el doctor Darmon y todos los que han participado, pues han dado esas ideas tan fundamentales. Qué importante es primero reconocer quiénes somos, el ser. Y eso que dice el doctor Darmon, que en realidad los profesionales son los que necesitamos de alguna manera entenderlo mejor que los que no tienen de repente mayor educación. ¿Y eso por qué se hace? Dicen que lo que se sabe que es negativo, es mejor ocultar lo que es negativo si me va a beneficiar, ¿verdad? ¿Será por eso que se dice que los profesionales son los que más actúan de alguna manera no debida? Pues eso es lo que tenemos que pensar, y todo lo que hemos vivido y justamente lo que estaban aportando de la educación, de cómo se desprenden los niños ahora a tan temprana edad de la familia, pues eso también tiene que ver. Y tantas en estos momentos, en esta modernidad, ¿será también que ha crecido la tasa de hogares disfuncionales? Eso también tendríamos que ver. Pero bueno, siempre recordamos que el liderazgo es un fruto de lo que sembramos. Entonces, a seguir sembrando, educadores. ¡Vamos por más! Gracias. Vamos por más, claro que sí. Y antes de regresar a San Antonio, Texas, allá en el norte del continente americano, allá en Texas, bien, otra destacada profesional de la conducta humana, educadora, maestra en educación, magíster en su especialidad. En el Callao se encuentra, en el puerto Chalaco, se encuentra nuestra amiga, colega y promoción María Esther Panta Imán. A propósito de la inquietud del maestro Víctor Medrano respecto de cómo formar si en las instituciones educativas, por no saber matemática, le dicen a un niño que tú no vas a ser nadie en la vida, menos vas a ser un líder profesional exitoso, si es que no conoces de la matemática. En realidad, posiciones y actitudes que obviamente hay que dejar de lado y más bien con todo lo contrario. Adelante, María Esther, maestra María Esther Panta Imán, el micrófono para usted. La escuchamos. Primero saludar a la entidad por su primer aniversario. El día de ayer también fue el Día de las Américas y hoy día es el Día Internacional del Ciclismo, ¿no? Que también tenemos que hacerlos como líderes también. También el líder, también hay la parte del líder autoritario, democrático y transformacional. Este último tenemos que serlo, ¿no? Ese gran líder para transformar a este país que está lleno de corrupción, ¿no? Que no se sembró lo que dijo el profesor Miguel, no se sembró moral, los valores. Y como dijo la profesora también, esta pandemia también ha ayudado a que los niños estén siempre ahora con la mamá y los vayan inculcando, y no una docente que recién está aprendiendo a también ella a ser mamá, ¿no? La mamá tiene otras características para formar a su niño, pero también hay que ver en qué familia se está formando, funcional, disfuncional. Hay varios factores que ven esto que se ve. Luego lo que dice el doctor Boris es muy recalcante de que años anteriores, pues sí, ¿no? Nos decía la mamá esto, y nosotros obedecíamos. Ahora en esta temporada, pues los hijos eran los que primaban, ¿no? El síndrome del emperador. Y los padres hacían lo que el niño o niña deseaba. Ahora ya no es así, no hay que tenerle miedo a los hijos, porque si nosotros tenemos la moral bien en alto, ¿qué nos pueden decir? Así como nuestros padres nos manejaban solamente con los ojos, igual nosotros tenemos que hacerlo. Como no hay que ir de un colegio a otro colegio, a otro colegio, ¿y qué estamos enseñando? No enseñamos nada. Primero se empieza por casa, dentro del hogar, con la moral. Porque si estamos haciendo, como dice el tema, unos líderes en la formación educativa, pues comencemos por casa.
Si tú eres un buen líder, por todos lados te van a saludar y se van a recordar de ti por lo que tú enseñas. Tú enseñas con el ejemplo. Y eso va. Porque así esta pandemia nos haya quitado a mamá, a papá, a nuestros seres queridos, su legajo queda, sus enseñanzas quedan, y de ello para nuestros hijos, nietos y todos los demás que vengan. Así Muy es. agradecida. Gracias, gracias, maestra Marister, desde el Callao, en Lima, Perú. Regresamos, nos vamos nuevamente a adelante su comentario, maestro, ir recapitulando a manera de corolario. Lo escuchamos, maestro doctor Miguel. Sí, quisiera en primer lugar agradecer, muchísimas gracias, Diego, por la invitación que me dieron. Espero que el tema haya sido interesante. Es increíblemente amplio, o sea que simplemente sacar 2, 3 puntos para poderlo desarrollar siempre es un desafío, siempre es un desafío. Pude darles conceptos que pues los he experimentado yo mismo. Hay cosas que quisiera recalcar. Una es moral, la profesora lo mencionó, la moral definitivamente. Educar a un niño o ser padre o ser maestro es difícil, es difícil. Y es una de las profesiones más mal pagadas, ¿no? Como padre, bueno, es tu onda, ¿no? O sea, qué cosa puedes traer o no traer a la casa, ese es un asunto tuyo, pero como maestros, realmente es una profesión mal pagada y es una de las que tiene más responsabilidades en la formación de los niños cuando están en clase, es increíble y no se les valora realmente. Entonces, en este caso, y vamos a hablar de Perú otra vez, alguien que viene y le susurra al oído ciertas cosas a los maestros y todo el mundo aprueba y todo el mundo sale porque están necesitados de ese reconocimiento. Y yo sinceramente lo reconozco. Desde cuando estudié el asunto ahora y me veo con esa situación, cualquiera que les prometa ciertas cosas a los maestros van a aceptarlo. Pero no necesariamente todo lo que oímos es bueno. Siempre tiene que estar puesto bajo una lupa, bajo un análisis de hacia dónde vamos con esto y con quién vamos y por qué. Ahora, otra vez, permítame, voy a recapitular otra vez. Moral, el ejemplo, no puede, aunque sea difícil ser padre, tiene que serlo. Y disciplina. La disciplina va a lograr que cuando un niño salga de la casa, vaya a la escuela o crezca más, ayudarlo a controlar y a manifestar su moral apropiadamente. Eso es lo que es disciplina. El hecho de repetir ciertas cosas, mantener la misma línea, etcétera, etcétera, va a ayudarlo a él mismo a decidir por la buena cosa que necesita decidir cuando él salga de la casa y cuando no esté bajo supervisión. Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Un aplauso para nuestro amigo y maestro, el doctor Miguel Recarde, quien compartió con nosotros estas reflexiones. Y bueno, vamos a seguir en estos ya minutos finales, instantes antes de las 5 de la tarde, hora de Perú. Nosotros queremos aprovechar a comentarles que están todos invitados, cerca del medio centenar de docentes, de maestros, profesionales que asistieron a esta presentación. La próxima semana entraremos un poquito al mundo de la mente, el entorno del maestro, a propósito de las vicisitudes que nos trae la vida y estos entornos tan cambiantes y tan turbulentos, para empezar al síndrome del quemazón. ¿Qué le parece, maestra Marister Panta? Y estará con nosotros desde Puerto Rico. El próximo jueves nos vamos al Caribe, a las islas del Caribe, y nuestra amiga, la magíster Jennifer Alicea, una destacada docente, profesora principal de la Universidad de Puerto Rico, allá en este importante país en el Caribe, estará compartiendo este tema del síndrome de la quemazón, el docente. Así que todos invitados a esta misma hora, 30 de la tarde, hora de Perú. Muy bien, maestro Boris, estamos cerrando la transmisión. Un año de mucha labor, de mucha intensidad, de muchos retos, de muchas virtudes, de muchos escollos, de muchas limitaciones, pero también de mucha buena voluntad, de mucho deseo, de mucho optimismo, a pesar de, decimos, a pesar de la lluvia, a pesar del calor, a pesar de la política, a pesar de los políticos, a pesar de la desmotivación, a pesar de todo, ahí nos mantenemos al pie del cañón, líderes que demostramos con ejemplo, con la actitud y la predisposición, que es cómo se tiene que hacer
esta patria grande que es América toda. Maestro Boris, la alternativa para usted. Adelante. En primer lugar, quiero felicitarte, Julio, por este trabajo arduo del año en Educación Sin Fronteras. Agradecer al doctor Recalde por su cooperación en esta ocasión con nuestro equipo. Y por supuesto, yo quisiera, al terminar, no solamente agradecer a todos los que vienen cada jueves a nuestras capacitaciones, sino que decirles algo que ustedes sí se van a sentir culpables. Y aquí se los voy a poner ahora en la culpa a todos los que están con nosotros hoy. Si usted no está compartiendo estos eventos de todos los jueves a las 3:30 de la tarde con otros maestros para que vengan a escuchar, quizás no todo lo que se diga acá podamos estar de acuerdo, pero la voluntad que mueve a este equipo, que por un año, sin recibir un sol de ninguna persona, desarrolla este proyecto de capacitación, de orientación docente, para formar el ser y crecer como personas. La culpa se la pongo sobre sus hombros. Comenzamos hoy un nuevo año. Y llamo la atención a Mari, a Víctor, a Marta, a Leslie, a todos los que están con nosotros hoy. A la señora Panta y a todos los que nos acompañan casi cada jueves. No podemos permitirnos pasar un día más si no contribuimos de algún modo, en algún grano de arena, en lo que sea, para que nuestra educación tenga una orientación de formación del ser. Es la única manera como vamos a lograr algo. No voy a decir vamos a lograr simplemente por decir lograr, porque lograr es demasiado grande. Vamos a lograr algo que en algún momento de nuestras vidas, yo lo he dicho muchas veces, alguien, cuando escribí mi primer libro y lo registré en la Biblioteca Nacional del Perú, dije, alguien por allí buscando unos libros encontrará un libro ahí que se llame Mi Yo Exitoso y leerá y dirá, wow, este señor parece loco con las cosas que decía. Porque una vez me preguntaron, doctor, ¿y qué dice en su libro? Tonterías, léelo. Y después que lo leyó dijo, wow, qué interesante. No sé si le gustó el libro, de repente una o dos cosas lo encontró, pero es el momento de no perder un minuto del tiempo, porque ese minuto del tiempo perdido nos hizo perder la valoración del hombre como tal. Muchos hablan de humanismo, que vamos a desarrollar al ser humano, y lo único que hacemos simplemente es desarrollar estructuras, formas, que después que las terminamos de plantear ya no existen. Porque el cambio nos ha apresurado, nos ha adelantado. Nunca olvidaré a mi profesor en la Universidad de Santiago que me decía, el mundo es un dando dándose. En el momento en que tú escuchas el chasquido de mis dedos, cuando lo escuchaste, ya pasó, ya no está, ya no existe, Boris. Tienes que pensar en el segundo, en el milímetro de segundo siguiente, porque el siguiente todavía lo puedes encontrar en algún momento del camino, porque en el momento que lo encontraste ya fue, ya no está. Y ahí me habló de la fragilidad del tiempo, me habló de lo valioso que es vivir, pero vivir conscientes de que lo que hacemos o lo que no hacemos tienen consecuencias para el presente o para el futuro. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes y quiero comprometerlos. Porque nunca, en estas capacitaciones de los jueves a las 3:30, nunca se cobrará un centavo a nadie que participe en estas charlas. ¿Por qué razón? Porque ese es nuestro legado, es nuestro cometido. Lo hemos tomado como parte de nuestros hombros. Y yo ahora se los traslado a los hombros de ustedes para que cada jueves recuerde y diga, yo quiero invitar a un amigo, a una amiga, para que venga a escuchar una charla. Acá en mi celular recibí una carta esta mañana. Salí un momento a hacer unos trámites y volví. Una carta de una alumna me dice, profesor, yo fui su alumna en la Universidad Wiener hace más o menos 6 años atrás. Con las palabras que usted dijo en una clase, me mostró la vida de una manera diferente. Y hoy, todo mi equipo de enfermeras en mi hospital
están desesperados, frustrados y no saben qué hacer. Encontré su nombre en el Facebook y quiero por favor que me dé una charla para que ellos también sientan lo que yo sentí. ¿En qué momento? En un segundo de la clase dije algo que impactó el corazón de alguien y ese alguien ahora lo recuerda, ahora se da cuenta que fue un hito en su vida. Maestro, si el doctor Recalde nos llamó la atención esta tarde para recordar los fundamentos de una educación con valor, de una educación con liderazgo, este es el momento de que tú tomes en tus hombros la responsabilidad que tienes, que esta empresa voluntariamente lo ha puesto en tus manos a través de Educación Sin Fronteras, para que tú y yo podamos en este próximo año, no seamos 39, no seamos 45, sino que seamos miles más, para que esto pueda tener resultados. Tenemos una radio, redsinfronteras.com. ¿Quieres tener un programa, maestro, en nuestra radio? Tú lo tienes, te lo damos. Tenemos un pequeño gastito allí que tenemos que cubrir con la radio, pero tú puedes tomarlo. Haz con tu programa lo que quieras. Haz tu trabajo. Tenemos una website para que tú escribas artículos gratuitamente. Estamos a tu servicio. Ayer nos sentamos casi 4 horas con Julio García del Mazo y conversamos cómo hacer que este proyecto se convierta en nuestro gran cometido, porque nosotros somos predicadores del evangelio de la educación con valor. Somos evangelistas de una buena nueva, para que la gente entienda que el mundo, si se va al caos, es porque no tenemos columnas de seres humanos que se formen sentados en un pupitre o como Platón alrededor de un parque o de un mercado escuchando a su maestro. Este es el momento en que yo quiero transferir a ustedes esta responsabilidad que cuando niño entendí que si yo soy un hombre de valor, puedo hacer que los demás también lo sean. Dejo en vuestras manos estas palabras al cumplir este año de, yo diría, momentos gratos, porque cada vez que uno escucha las palabras de los expositores, hay un momento de gozo en nuestro corazón que nos dice, estamos haciendo algo. Yo quiero felicitarte, Julio García del Mazo, porque tú eres un hombre de Dios, que Dios puso en el camino en el momento preciso. Y en el momento preciso Dios nos abrió las puertas. Y hoy estamos aquí. Este lugar es el lugar de todos, que tú has hecho posible con tu dedicación, con tu entrega, con ese entusiasmo que no pierdes, no sé de dónde lo sacas, es como una mina de oro, pero no tiene veta, pero sigue saliendo, no sé de dónde sale, y es el deseo de llegar y dejar en el camino una huella, que algún día alguien diga, por aquí pasó este gran hombre, esta gran mujer. Gracias a todos ustedes, Julio, a todos los que han estado con nosotros, Rubén, a todos los maestros, Mari. No voy a nombrar más porque voy a quedar corto y no quiero quedar mal con todos ustedes, pero quiero ver la cara de Leslie todos los días. Me gusta su sonrisa, me gusta ver al doctor Víctor Medrano, lo quiero ver más seguido, sus canas me muestran que usted tiene experiencia. Quiero ver a Noemí, quiero ver a la señora Panta, quiero ver a Liz, quiero ver a María Liz. Si yo no estoy, aunque sea en mis pensamientos, porque cuando yo abro la página, allí los quiero ver, pero no los quiero ver a ustedes solos. Quiero que me digan, profesor, dame un minuto, quiero saludar a las 20 personas que traje hoy día para que escuchen esta conferencia. Eso quiero. Quiero a Marta con sus niños, con sus maestros, con sus padres de familia, que vengan a estas conferencias. Porque aquí, de algún lugar, en algún lugar de sus neuronas, quedará una palabra que marcará la historia de sus vidas. Esto y para esto es Educación Sin Fronteras. Gracias, amigos, por este año maravilloso y a todos muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. A usted, maestro Boris, por confiar, por la responsabilidad, y hay que ser agradecidos a todo el equipo humano que también en forma desinteresada y en forma también solidaria dieron su concurso y lo siguen dando desde los inicios, allá el 15 de abril del 2020. Gracias también a Collins Portillo, a Víctor, gracias a Alberto Cari en la parte gráfica, diseño, gráfico, video,
Gracias a nuestra mano derecha, mano izquierda, Margarita Torbico Palacios, en la parte administrativa, por su apoyo, por su ayuda, por su entrega. Gracias también a Freddy Aguilar en nuestro proyecto de radio en redsinfronteras.com. Gracias a Joel Garra, nuestro proveedor del servicio de streaming y de nuestra página web. Gracias a Caleb Camir de la Cruz. Bueno, en realidad todo un equipo humano de hombres, mujeres, técnicos y profesionales que han concurso para el desarrollo de esta señal. Y efectivamente, el tiempo es más que oro, maestro Víctor. El tiempo efectivamente es vida. Y es lo que minuto a minuto hemos entregado nosotros, esta más de hora y media que nos mantenemos en el aire. Y exactamente, sí, hora y 36 minutos en el aire, que nos han permitido entrar a sus hogares también, a sus localidades. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final de la transmisión de hoy. La próxima semana desde Puerto Rico, la magíster Jennifer A. tocará un importante tema relacionado con el desarrollo y la conducta humana, el síndrome Burneo, el síndrome de la quemazón en el docente. Amigos y amigas, gracias maestro Miguel, gracias María Esther, María Luisa, gracias a todos quienes están con nosotros, que el Señor Todopoderoso los bendiga grandemente y los mantenga con paz, bien y sobre todo los mantenga con salud en cada uno de sus áreas. Esta conferencia ha terminado. Nos encontramos el próximo jueves a esta hora y en esta misma sala de capacitación. Hasta la semana. Gracias. Muy fuertes desde el Perú. Salud en el primer aniversario. Salud. Gracias. Salud. Salud. Gracias. Gracias. Bien, profesor Víctor. Bien. Muy bien. Un pisquito ahí, un pisquito. Felicitaciones. Felicitaciones a los organizadores, a Educación Sin Fronteras. Gracias, profesor Víctor. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Leslie. Gracias, Nancy. Gracias, maestro García. Gracias. Un gusto encontrarlo. Gracias, Víctor. Qué honor tenerte aquí. Esperamos verte el próximo jueves también. Así será. Amén. Gracias, Artemio. Gracias, el doctor Artemio Alvarado. Gracias. A los profesores que quieren hacer alguna exposición sobre un tema, que coordinen con Julio García al 388, ¿no es cierto? Perdón, 988-377-145. Los profesores que quieren hacer una capacitación, una presentación un jueves, simplemente tienen que comunicarse con el profesor. Estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas en la educación, así que solamente comuníquense con nosotros. Maestro García. Hágalo, por favor. Maestro Víctor, lo escucho, lo escuchamos. Maestro García, Maestro Víctor, lo escuchamos. Envíeme el calendario, por favor. ¿Ya? Correcto. Ahí tiene usted en pantalla. Bueno, ahí está la torta, maestro Boris. Ni modo, no, me tendré que sacrificar. Ahí está la torta. Educación Sin Fronteras con su velita de 1 año. Y nuestro número telefónico y los materiales, certificados, si usted lo desea, contáctese, como decía el doctor Boris, con el 988-377-145. Repetimos, 988-377-145, nuestro web WhatsApp, que está 24-7-365. Ahí lo tiene usted en pantalla. Como decía nuestro presidente, usted desea algún tema, alguna exposición, alguna presentación, con mucho gusto, las puertas de Educación Sin Fronteras están abiertas para toda la gran familia educativa y profesionales afines aquí en Educación Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Que el Señor Todopoderoso los bendiga. Nos vemos el próximo jueves y las 24 horas del día en redsinfronteras.com, nuestra señal de radio por streaming. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Mandas torta, Julio, por favor. Hasta luego. Lo va a comer solo. Virtual, un pedacito. Virtual. A la gente, te lo comiste solo, no vale la pena eso. Ya habrá la oportunidad de compartirla, no hay problema. Gracias. Nos vemos. El chifita de ayer. Estuvo bueno. Sí, claro que sí. Gracias. Vale. Ya les invitamos a la próxima. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Chao.